Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días para todos, para todas. Vamos a continuar eh, con nuestra tarea, nuestro trabajo. El día de mañana es día festivo, es Día de la Madre. Siente que van a estar ustedes, los que tengan todavía la fortuna de tener sus madres, pues a celebrar con ellas, ¿verdad? Aunque todos los días del año deben de ser días de las madres. Y aquellos que ya a sus madres han desaparecido, también hay que recordarlas, ¿verdad? Con mucho cariño. También todos los días, pero mañana es un día muy particular. No va a haber clase hasta el día jueves, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, estamos trabajando un tema que tiene que ver con la parte de la estética. Eh, Diego está mandando un mensaje, creo que lo vieron por ahí. Entonces vamos a ver, hemos iniciado la parte de la estética. Quisiera saber si hay algún vacío por ahí que hay que seguirlo trabajando, algo que no les haya quedado claro, eh, o algún aporte, algún comentario, antes de continuar. Quiero escucharlos, jóvenes. Bueno, el silencio, no sé hasta cuándo se va a entender, jóvenes, que el silencio es dañino, ¿verdad? Es decir, el acto de no participar. Me da la impresión como que se sienten que van a la fuerza a la clase, ¿verdad? Como que lo llevan a la fuerza, como que no fuera un acto libre. El proceso educativo es un acto libre, ¿verdad? Es decir, que además nos da libertad, ¿no? Interesante, nos da libertad porque el conocimiento nos da libertad. O con el conocimiento podemos ser libres. Cultivando, bueno, todo lo que es la cultura. ¿Va? Fíjense, recuerden la, el eslogan de la universidad, ¿va? Por la cultura, hacia la libertad por la cultura, dice el eslogan de nuestra universidad. Hacia la libertad por la cultura. Y por lo tanto, es una oportunidad, es una gran oportunidad por medio de un proceso educativo, eh, fortalecer nuestra cultura. Entonces, el silencio, si bien es parte de ese pasado que traemos arrastrando, ¿verdad? De dominación, porque el silencio es parte de la dominación, jóvenes. Quiero que este elemento lo comprendan. El quedarse callado es un resabio de todos los años anteriores, de verdad, que nuestros antepasados sufrieron con la dominación y que todavía han quedado secuelas en las nuevas generaciones. Entonces, no, el acto de quedarse callado, de no participar, de a veces incluso sentir temor a hablar, ¿verdad? Temor a que alguien se va a reír o va a ver mal, ¿verdad? Todo eso hay que vencerlo, jóvenes. Además, fíjense, no se les debe de olvidar que ustedes van a ser periodistas. Y no pueden haber periodistas que se queden callados, ¿verdad? Que se queden mudos. No, no puede ser. ¿No? Tienen que hablar y sobre todo tienen que preguntar y saber preguntar. Por lo tanto, les he dicho ya que este es un buen momento para aprender a preguntar, porque también hay que aprender a preguntar. ¿No? Pero por algo se comienza, pues nadie nace aprendido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la oportunidad de preguntar, aunque las preguntas no las formulemos bien, aunque nos equivoquemos quizás en cómo preguntamos, no importa, estamos rompiendo el hielo, estamos haciendo una práctica para que luego ustedes tengan esa capacidad realmente de saber preguntar. El periodista debe saber preguntar.
Y no quedarse callado, porque entonces, ¿qué va a hacer cuando vaya a las fuentes? ¿Qué va a hacer frente a la fuente? Si no es preguntar. Bueno, por eso es que cuando yo veo el silencio, oigo el silencio, créanme que me da mucho que pensar, ¿verdad? Vamos a ver. Como no hay preguntas, yo podría suponer que el tema se comprende, ¿verdad? Entonces voy a hacer una especie de reprise, pero con ustedes, ¿verdad? Me gustaría saber primero que me digan cuál es el concepto que estamos trabajando sobre la estética. Quiero escucharlo así libremente. ¿Quién quiere mencionar el concepto de la estética que estamos trabajando? Porque pueden haber otros conceptos. ¿Cuál es el concepto? Vamos a ver. Diego Javier, ¿cuál es el concepto? Diego Javier no oye, no puede hablar quizás porque no oye, ¿verdad? Porque le estoy preguntando sobre el concepto. Marilyn. Decíamos que el concepto de estética era como la sensación que produce en este caso el producto, ¿verdad? Ya sea a través del envase o la publicidad. ¿Cuál es la sensación que nos da o cómo nosotros lo percibimos a través de los sentidos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, ya lo vamos a afinar. ¿Sí, Diego? Me habló Lick, pero yo tenía un problema con el micrófono. Bueno, por lo menos lo que yo he entendido de la estética es quizás de alguna forma dar una buena apariencia sobre algo. Por ejemplo, un producto con una muy buena estética es bastante atractivo a los ojos de, digamos, un público y por lo tanto quizás eso le llama la atención para adquirir productos o cosas así. ¿Cómo no? Bueno, gracias. ¿Alguien más? Sí, sí, Melanie. Como dijeron los compañeros anteriormente, creo que sí es algo muy importante a la hora de vender o de promocionar un producto porque es lo que llama la atención del cliente y es lo que lo incita a adquirirlo. Entonces una muy buena presentación y una buena apariencia del producto llama a que lo puedan adquirir. Ya, cómo no. Vamos a ver, fíjense que una de las recomendaciones que también hay que ir afinando, ¿verdad? No nacemos así, lo vamos aprendiendo. Es el uso de la precisión de la lengua, ¿verdad? Porque ahorita estamos haciendo un ejercicio y claro, sacamos lo que conocemos y cómo vemos la realidad. Pero hay que estar pendiente de ir afinando el lenguaje, a utilizar los elementos o los términos más concretos, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, de hacer una definición, ¿verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo eso, ¿verdad? ¿Quién más? Vamos a ver algo más. ¿Alguien más sobre el concepto? Algunos de ustedes ya me han dado un poco como ya la aplicación, ¿verdad? Del concepto en un producto, por ejemplo. Pero partamos, yo les voy a recomendar, apropiense de los conceptos, porque son herramientas, jóvenes, que no se les olvide eso, ¿verdad? Los conceptos son herramientas, ¿verdad? Primero, para entender la realidad y segundo, para explicar la realidad y tercero, para transformar la realidad. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Para entender necesariamente, si no entendemos, no podemos explicar y menos podemos transformar. Es una fórmula, ¿verdad? Hay que aprender para poder explicar, enseñar y para poder transformar. Y los conceptos son herramientas fundamentales, fíjense. Los conceptos manejados en la definición más concreta,
¿verdad? Más específica. ¿No? Esa es mi recomendación, una de las recomendaciones que les he venido dando, jóvenes. Apropiense de ello. Fíjense, decíamos que íbamos a trabajar con un concepto que se definía como que la estética es lo sensible de una cosa que nos hace presente su sentido. Ese es el concepto que vamos a trabajar. Hay otros conceptos, jóvenes, pero este nos permite, de nuevo, fíjense, cuando trabajamos un concepto, ese concepto debe tener la cualidad de poder convertirse en el instrumento para hacer el análisis. Por ejemplo, con este concepto de lo sensible de la cosa, partiendo que la cosa va a ser cualquier objeto, cualquier sujeto, cualquier, sobre lo que nos fijemos y sobre lo que hacemos valoración estética. Es decir, antes ya había señalado que aunque no tenemos generalmente en nuestra sociedad una educación sistemática sobre la estética, pero el ser humano es parte de la humanidad, parte del desarrollo como seres humanos que valoramos estéticamente. Hacemos valoraciones estéticas, constantemente hacemos valoraciones estéticas. Cuando decimos qué bello, qué feo, qué grosero, qué amable, ¿verdad? Qué agradable, qué desagradable, qué liso, qué arrugado, etcétera. Estamos haciendo valoraciones estéticas. Fíjense, y yo les hacía una observación en la clase anterior, que si tuviéramos la educación estética, entonces actuaríamos de una manera más consciente, ¿verdad?, frente al uso del lenguaje o de cualquier forma de comunicación de otros que utilizan la estética para llevarnos a un objetivo determinado, como la publicidad. Porque la mayoría de la población no tiene las herramientas para entender que la publicidad utiliza un recurso, que es recurso que es un recurso estético, pero para sus beneficios, para convertirlo en consumidor. O frente a un mensaje político, de un líder político, ¿verdad? También vamos a tener las herramientas para saber si no nos están manipulando, por ejemplo. ¿A partir de qué? De la estética en el lenguaje. O frente a un discurso religioso o cualquier otro discurso. No nos han capacitado para eso, jóvenes. Y por eso podemos ser engañados, ¿verdad? En un discurso. Porque si bien como seres humanos hacemos valoraciones estéticas, es decir, la estética está en nuestra vida, pero no tenemos una educación que nos permita ver cuando el otro o la otra con su mensaje puede manipularnos. Y de nuevo, vamos a trabajar la publicidad, que la publicidad es un buen recurso, que no debe caber duda, jóvenes, sí manipula la conciencia humana para el consumo masivo, para consumir y no dejar de consumir. Pero además habíamos dicho que este concepto es operativo, porque podemos operar con este concepto de lo sensible de la cosa que nos hace presente su sentido. Fíjense, podemos operar en todas las formas del aparecer sensible. ¿Cuáles son las formas del aparecer sensible que ustedes me pueden mencionar? Las distintas formas del aparecer sensible. Estamos hablando de la cosa, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo lo percibimos? ¿De qué manera las percibimos? Quiero escucharlo.
Sí, Marilyn. Puede ser cómo lo vemos, su apariencia, no sé, cómo lo sentimos también, si lo tocamos, o el sabor o el olor. Es correcto. Muy bien. Felicidades. Es decir, con este concepto, por eso es que los conceptos deben de ser operativos también. Para poder operar en la realidad, el concepto me debe de servir. Y como dice, lo sensible de la cosa, así dice, ¿verdad? Que nos hace presente su sentido. Y las formas en que percibimos esa cosa, esa parte, es a partir de los sentidos, jóvenes. Por eso hacemos valoraciones. Y cuando hacemos valoración estética, es a partir de los conceptos aprendidos en el uso de los sentidos. Por ejemplo, lo visual. Si decimos que bello, ¿verdad? Qué hermoso, qué sonoro, pero podemos decir que áspero, pero lo áspero no lo vemos, lo áspero lo tocamos, ¿verdad? Pero es una valoración estética, qué áspero, qué liso, ¿verdad? O el sabor, qué agradable, qué delicioso, o como lo oímos, es decir, por los sentidos, por cada uno de los sentidos heteroceptivos, ¿verdad? Que tiene que ver con los sentidos con el que tenemos contacto hacia afuera. ¿No? Hacemos ese tipo de valoración, pero también hacemos valoración estética con los interoceptivos, es decir, con nuestro interior, ¿verdad? Podemos también a partir de ello, es más complejo, ¿verdad? Pero podemos hacer una valoración estética, ¿no? De sentir un agrado en nuestro interior, por ejemplo, un desagrado en nuestro interior, un malestar en nuestro interior. Es más complejo, ¿verdad? Pero también hasta eso no queda fuera de las valoraciones estéticas. Entonces, fíjense, el concepto manéjenlo, porque como dije, con el concepto podemos operar en la realidad sobre lo que queremos ver, decir, cómo se presenta la estética. Se presenta en el objeto, pero nos manda el dato a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo percibe. Y cuando lo percibe, puede ser una valoración estética. Qué agradable, qué hermoso, qué bueno, qué feo, qué bonito, etc. Bueno, entonces vamos a ver qué más podemos verlo. Entonces, habíamos visto el caso del concepto este de la estética, ¿verdad? Y con la estética, repito, ver cómo podemos operar ya en la realidad a partir de nuestro sentido. ¿Ah? Había señalado también al inicio de este tema que el consumidor es el que está en la parte más débil, ¿verdad? Frente, por ejemplo, al productor, frente al comerciante, el que comercializa el producto, frente a los que construyen la publicidad. Es el consumidor el más débil de todo eso. Es el que menos información tiene. Es el que menos sabe cómo se construyen las mercancías, ¿verdad? Y cómo se trabaja el elemento estético de la mercancía. Es el que menos lo sabe, ¿verdad? Y de los consumidores, habíamos dicho todavía un segmento mucho más débil, que son los niños y los adolescentes. Porque los niños y los adolescentes no han llegado a esa capacidad de reacción, de hacer las valoraciones políticas, por ejemplo, económicas, ¿verdad? No han llegado por ahí, por lo tanto son más débiles. En algunos países,
por eso hay un mayor control de la publicidad hacia los niños, ¿verdad? Se ha logrado que, por ejemplo, no se manipule de una manera tan grosera a los niños por la televisión, por la publicidad en televisión, por ejemplo. Incluso en algunos casos han prohibido que niños aparezcan en la publicidad, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, precisamente porque es el segmento más débil frente al fenómeno del consumo. Es el más débil. Bueno, ese es el primer. Habíamos hablado de otro concepto, ¿se acuerdan? De la mercancía. ¿Cuándo aparece la mercancía? ¿A qué le llamamos mercancía? ¿Se acuerdan de eso? ¿Que alguien de ustedes me puede señalar a qué nos referimos con eso? La mercancía. ¿Se acuerdan, jóvenes? Si no, vamos a ver qué dice Adonis de Nilsson. Sí, de la mercancía, ¿verdad? Sí. Pues la mercancía es el producto, lo que uno ofrece al consumidor. Ya, cómo no. Bueno, de eso es lo que te acordás. ¿Alguien más se acuerda de otro detalle? Ajá, Melanie. Sí, te escuchamos. Marilyn. Marilyn, cómo no. Que en la producción tenía que haber división de trabajo para que pudiera considerarse mercancía. ¿Cómo no? Muy bien. Te has acercado más todavía mejor, digamos, al concepto. ¿Cómo no? Sí, básicamente, miren, no cualquier cosa es mercancía, por eso hay que saber de nuevo el concepto. No cualquier cosa es mercancía, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, en su patio cultiva tomates, ¿verdad? Para su consumo, eso no es mercancía. No es mercancía, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la característica de la mercancía? Aquí entra otro concepto. El concepto de relaciones de producción. Relaciones de producción. Y cuando las relaciones de producción es donde la producción es privada. Es privada. Con una división de trabajo. Fíjense las categorías que estamos trabajando. 1, relaciones de producción. 2, producción privada. 3, división del trabajo. Esas 3 características otorga al producto que sale su carácter de mercancía. Fíjense, relaciones de producción donde la producción es privada. No es de los trabajadores. La producción no es de los trabajadores, es privada, es del dueño del capital. Porque además estamos hablando de división del trabajo. Hay una gran división del trabajo. Si usted, por ejemplo, cultiva en su jardín unos tomates, pues usted los ha sembrado, pero imagínense en la producción, por ejemplo, de una mesa de metal, por ejemplo, o de madera. Ha habido tanta división del trabajo ahí, comenzando con la extracción, o quizás con la siembra del árbol, con la extracción del árbol, con con sacar las partes del árbol según lo que se necesita para producir, es decir, tabla, tablón, etcétera, ¿no? El pegamento que lo hace otro, los clavos que los hace otros, las pinturas, etcétera. Miren, imagínense en ese producto, en esa mesa de madera o de cualquier material, ha pasado por una división del trabajo enorme. Distinto al que produce su tomate ahí, para sí, ¿verdad? Para su consumo. Entonces, eso es una mercancía. Eso va al mercado y va a la mercancía. Además,
esta última característica es para sacarlo al mercado, ¿verdad? Para convertirlo de nuevo en dinero y volver la producción. Pero habíamos dicho también que para que sea mercancía, debe tener dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? ¿Se acuerdan de esos dos valores? ¿Cuáles son esos valores? Sí, Gerardo. Valor de uso y valor de cambio. Valor de uso y valor de cambio. ¿Verdad? Es interesante esos dos conceptos. Valor de uso y valor de cambio. Y decíamos que si a un objeto le falta uno de estos valores, no es mercancía. ¿Verdad? Sobre todo si le falta el valor de cambio. Porque valor de uso puede tenerlo, pero no valor de cambio. Por ejemplo, les había dicho yo, el aire que respiramos, ¿verdad? El agua del mar. Afortunadamente, hasta el día de hoy, no se ha privatizado, ¿verdad? Y no se ha convertido en mercancía. Aunque la tendencia en el capitalismo es a convertir todo en mercancía. Todo lo que sea posible, sacarle ganancia y convertirlo en mercancía. Entonces es el valor de cambio. Es interesante tener esto, el valor de uso y valor de cambio, en el camino de lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestro sistema capitalista, se privilegia el valor de cambio y no el valor de uso. Se va privilegiando y cada vez más el valor de cambio y no el de uso. Por esa razón es que cada vez más los productos pierden calidad. Cada vez más se va produciendo para un corto tiempo, para que el consumidor siga consumiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que importa es el valor de cambio, no el de uso. El de uso es secundario. ¿Por qué razón? Porque el empresario o el productor lo que quiere es máxima ganancia. Y podrá sacar máxima ganancia produciendo y vendiendo mercancías con un alto valor de uso. No. Imagínense cuando se vende un electrodoméstico, si ese del electrodoméstico le dura 20 años, por decir algo, eso lo llevaría a la quiebra a los productores de esos productos. O si duraran más. No, tienen que durar menos. De nuevo, esto es un ejemplo concreto de que no es el valor de uso el que privilegia el sistema capitalista, sino el valor de cambio, porque quiere sacar ganancia de esa mercancía. Mientras que decíamos que el valor de uso, estamos hablando de que la calidad, de que tenga calidad y que sea duradero, eso no le es rentable, decíamos. A ningún productor le es rentable eso. Calidad y durabilidad no debe estar como el objetivo del productor. Ya se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de otros mecanismos que utiliza el sistema para movilizar la mercancía. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. La industria del desechable, por ejemplo. La obsolescencia planificada. Eso ya lo vimos, ya lo trabajamos. Pues va en esta lógica. En la lógica en búsqueda de la rentabilidad, de la ganancia, lo que se preocupa es el valor de cambio y no el valor de uso. Entonces, salvo decíamos, imagínate aquí hablamos un poco de la utopía, ¿verdad? De una sociedad nueva, democrática, ética. Pero esa es otra cosa, estamos hablando de una utopía. Y cuando digo utopía no es porque sea irrealizable, no, digo que es utopía porque es como el faro, ¿verdad? Que debe de guiar a la humanidad para caminar en esa dirección. A eso me refiero cuando hablo de una utopía. Porque sí es posible acercarse a esa realidad. Es decir, solamente en una sociedad democrática
que ya dijimos que respete medio ambiente, ¿no?, que respete la sobrevivencia colectiva del ser humano, solamente en esas condiciones su sistema productivo va a privilegiar el valor de uso. No sé si esta parte la logramos comprender, jóvenes, porque se necesita realmente ser democrático y ser ético para, por ejemplo, respetar el medio ambiente. Los sistemas productivos capitalistas no respetan el medio ambiente, ¿verdad? Y en algún momento incluso en eso cayó la Unión Soviética, cuando Unión Soviética fue Unión Soviética también. El medio ambiente a un lado, ¿verdad? Sin mayor interés. Y además, fíjense las palabras que estoy utilizando: medio ambiente y sobrevivencia colectiva. Al sistema capitalista no le interesa la sobrevivencia colectiva, que es un principio ético. Le interesa que sobreviva el que mejores condiciones tenga. Por eso hay que competir, ¿verdad? En nuestro sistema competimos, jóvenes. Competimos. Y nos llevan a un consumo, al que más consume, ¿verdad? De nuevo, hay una ausencia de ética. Y por eso menciono la utopía, ¿verdad? Que es ese camino, ese faro que alumbra por donde debemos de caminar para construir una sociedad que realmente sea democrática, que sea ética. Y solamente de esa manera vamos a poder sobrevivir colectivamente. Y parte de la sobrevivencia colectiva tiene que ver con el respeto al medio ambiente, ¿no? Porque vamos socavando y terminándonos el planeta a partir de esa producción acelerada y continua y del consumo acelerado y continuo. Yo los invito a buscar, hay material de esto bastante en internet, ¿verdad? De los problemas de los desechos de la basura. Es que en el mundo ya ha entrado en crisis el desecho de la basura. Hay países que de una manera olímpica hacen tratos con gobiernos corruptos de países en estado de subdesarrollo para mandarle la basura. Eso ya ha habido denuncias respecto de eso. Mandar a la basura, porque ya no hay en dónde meter la basura. Son montañas enormes de basura. Ya no digamos si nos vemos de cómo la basura afecta el medio ambiente, con miles de toneladas, por ejemplo, de plásticos en el mar, jóvenes, con la muerte de millones de especies en el mar. Entonces, por eso es importante hacer esta reflexión sobre valor de uso, valor de cambio, ¿verdad? Eso referido a la mercancía, ¿verdad? A la mercancía. Bueno, ese es uno. Y por último, estamos hablando de conceptos. Habíamos trabajado el concepto del intercambio, ¿verdad? Cuando se da el intercambio, cuando llegamos al punto del mercado, donde se dan los intercambios, y ahí lo que encontramos son procesos complejos que a la vista de nuestro diario vivir no lo vemos y ni nos interesa, porque creemos que es natural el proceso. Lo que creemos que es normal y natural el proceso de ir con dinero, si es que tenemos dinero, ir al mercado, ¿verdad? Ir a comprar, lleno de felicidad y regresar. Pero no, es un problema complejo, contradictorio, entre el que compra y el que vende. Vamos a ver si se recuerdan, ya habíamos hablado ya de cómo se manifiesta algunos casos de esta contradicción. Quisiera saber si se acuerdan algunos de ellos, quisiera escucharlos. Vamos a ver. Iniciamos el tema trabajando conceptos, viendo estos procesos que se dan hasta llegar al mercado,
Porque acuérdense que luego trabajamos sobre un punto importante que es sobre qué detona la actitud de la compra, la decisión de la compra. Esa parte es fundamental. ¿Cuál es el detonante de la decisión de la compra? Que de nuevo pasa inadvertido para la mayoría de la humanidad. Pero para los que estrategas del marketing, no. No, ellos saben bien cómo hacerlo. Por eso vamos trabajando en este proceso, ¿no? De ir entendiendo las categorías que hemos estado trabajando. Y cuando llegamos al intercambio, es necesario ver esas contradicciones que se dan en este proceso complejo de compra y venta. Es complejo, jóvenes. Claro que la complejidad no la vemos, no todo el mundo la ve, no la siente, ni siquiera siente la necesidad de entenderlo. ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque no tenemos conciencia de eso. ¿Y qué es lo que hemos dicho al respecto? Que es un proceso complejo entre comprador y vendedor que están en posiciones contrarias, dijimos. Pero yo quisiera saber si se acuerdan algo de eso ustedes, porque ya lo trabajamos. Se ponen en posiciones contrarias. Bueno, ¿cuáles son las características en el proceso de compra y venta? Comprador y vendedor están en posiciones contrarias, antagónicas, ¿verdad? Contradictorias. Fíjense, solo para calificar la relación. Pero eso lo percibimos, no lo percibimos. O le ponemos otros nombres, ¿verdad? Y se acuerdan, bueno, no se acuerdan porque no han revisado por ahí su material. Por ejemplo, decíamos que el vendedor se coloca desde el valor de cambio y el comprador desde el valor de uso. Fíjense por qué es importante ver esos dos valores. Uno va y le da mayor importancia al valor de cambio y otro el valor de uso. ¿Por qué el comprador, mejor dicho, por qué el vendedor se pone desde el valor de cambio? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué el vendedor se coloca desde el valor de cambio y no del valor de uso? ¿O por qué privilegia el valor de cambio y no el valor de uso? Quiero que trabajen su cerebro, jóvenes, que se imaginen. Bueno, comencemos, si no se tiene la respuesta a la mano, bueno, hagamos un ejercicio mental, recordemos, busquemos la lógica de la pregunta, porque esa lógica de la pregunta nos va a llevar a una lógica de la respuesta. ¿Por qué al vendedor le interesa o se coloca desde el valor de cambio y no desde el valor de uso? ¿Sí, Marilyn? Porque primero el vendedor no va a usar la mercancía para sí, ¿verdad? Sino que lo que le interesa es cambiar esa mercancía, en este caso por dinero. Entonces le interesa más el precio que vendría siendo el valor de cambio. Correcto. Es decir, el vendedor lo que necesita es el dinero que tiene el otro. El dinero que tiene el comprador o la compradora. Eso es lo que le interesa. No su mercancía. Es decir, le interesa su mercancía en cuanto es propietario de su mercancía. Pero cuando se va al mercado a hacer el intercambio, es un momento de intercambio. Para el intercambio, lo que le interesa es recobrar el dinero con la ganancia, ¿verdad? Por lo tanto, le interesa el valor de cambio. Si le interesara el valor de uso sobre el valor de cambio, no lo vende, como dice la compañera. ¿Para qué lo vender? Una característica para vender las cosas es que no le interese, ¿verdad? O como puse una excepción, ¿verdad? O alguien que está en serios problemas económicos,
que se deshace de sus cosas que le interesan. Sí, pero ese es otro fenómeno. Había que ponerlo como una excepción, pero hay que entender lo que es bajo otras perspectivas, ¿verdad? La pobreza puede llevar a alguien a quitarse la camisa y venderla, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la producción, el desarrollo del consumo, y ya vamos a ver cómo entra la publicidad ahí. Fíjense la contradicción, ¿no? Al vendedor le interesa el dinero del comprador. Por eso va a privilegiar el valor de cambio. Mientras que al comprador le interesa el producto, es decir, el producto. No el dinero del otro, porque no le va a vender, el producto, la mercancía. Y le interesa en lo cualitativo, en primer lugar, y en lo cuantitativo, en segundo lugar. Es la cualidad. ¿Por qué? Porque la cualidad, la parte cualitativa, es la que le debe resolver la necesidad. Y lo que hace útil la mercancía es lo cualitativo. Eso lo hace útil. Por lo tanto, el comprador va a privilegiar el valor de uso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, el cuantitativo, porque si hay oportunidad de negociar, lo va a negociar. Va a negociar el precio. En algunos mercados es posible eso, en otros mercados no. Por ejemplo, en el supermercado no puede ir a negociar, ¿verdad? No. En los almacenes, grandes almacenes, no va a ir a negociar. Pero si se va al mercado municipal, al mercado de la calle, bueno, ahí podemos. ¿Se entiende esta parte? ¿Por qué? Porque el comprador tiene una necesidad. Es a partir de la necesidad. Y para el vendedor no. No hay una necesidad. Le es útil al comprador. Cuando hablamos de utilidad, entonces, se centra en el comprador. Para el vendedor, lo que necesita es el dinero del otro, no para usarlo. ¿Verdad? Bueno, ¿preguntas? Preguntas, jóvenes. Entonces, ¿se entiende eso de lo útil? Al vendedor no le es útil. Imagínese el dueño de esos complejos supermercados, ¿verdad? Solo por mencionar una marca, los Selectos. Parece que son más de 100 tiendas en el país. Todo ese producto que está ahí no es útil para el dueño. Eso es útil para la gente que necesita suplir una necesidad. Comer, vestirse, etc. Pero no, porque entonces no lo vendiera y se quedara con todas las mercancías, ¿verdad? Pero no. Entonces para el vendedor no es útil el producto. No tiene la necesidad del producto. Por eso lo intercambia. Lo intercambia por el dinero del comprador, por el otro. Porque su objetivo de nuevo es la ganancia. Ese es el objetivo. Entonces fíjense que habíamos dicho que una condición para que surja el intercambio es que para el poseedor de las mercancías, esas mercancías no debe constituirse en un valor útil para sí,
¿verdad? Porque como dije, de lo contrario, no se va a deshacer de él. Bueno, esa es una contradicción. ¿Se acuerdan de otra contradicción? Con respecto a la compra-venta. Sí, Marilyn. El vendedor era el que jugaba el papel pasivo en la compra y venta. El vendedor es fíjese que parece contradictorio. ¿Verdad? Es cierto lo que dice la compañera. Y parece contradictorio. Porque si ustedes van, bueno, en los supermercados no vemos eso, ¿verdad? Los dueños de los supermercados no tienen esa necesidad de estar gritando ahí. Pero si ustedes van a los mercados municipales o a la calle, van a ver vendedores que pasan agitados todo el día, va gritando las bondades del producto, las bellezas del producto. Y cualquiera diría que en la parte activa la tiene el vendedor. Pero no, la parte activa la tiene el comprador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que hace que el acto se realice es el comprador. El vendedor puede estar ahí gritando todo el día, pero mientras el comprador no llega y compra, ¿verdad? Es decir, se queda sin hacer el acto de la compra. ¿Mm? Esa es otra característica que hay que tomar en cuenta. ¿Quién es el activo en la compra y venta? Es más, fíjense, en las ventas se estudia. Bueno, si alguien quiere profundizar como vendedor, bueno, se convierte en casi un oficio, ¿verdad? Casi un oficio, casi una profesión. Para ciertos productos se cualifica al vendedor, ¿verdad? Hay una cantidad de estudios que se han hecho desde el campo de la psicología que abona a capacitar a las personas que van a ser vendedoras, ¿verdad? Y hay ciertas marcas que, como dije, su personal lo están capacitando constantemente para que sean vendedoras. Pero a pesar de todo eso, el activo en la relación compra-venta es el comprador o la compradora, ¿verdad? Bueno, otra posición antagónica que hemos visto es que al vendedor le interesa lo cuantitativo, ¿verdad? Es decir, la cantidad de dinero que va a necesitar. Mientras que decíamos al comprador lo que le interesa es la parte cualitativa. ¿Por qué es la parte cualitativa? Como ya lo hemos dicho, la que garantiza la utilidad, la que le va a resolver su necesidad, ¿verdad? Pero aunque en algunos mercados puede haber también la posibilidad de hacer negociaciones por el precio. ¿De acuerdo? Entonces los intereses son diferentes. Entre comprador y vendedor los intereses son diferentes. Además, fíjense, aunque parece que es al unísono que se da la compra-venta, no lo es. Primero es la compra, ¿verdad? Y la venta es después. Son momentos diferentes. Y esta parte había que señalarla porque luego vamos llegando a quién es el que detona la decisión de compra. Si decimos que la compra es primero y la venta es después, ¿verdad? Entonces, no es a partir de haber consumido el producto que tomamos la decisión. Entonces, habíamos dicho ya de que el intercambio de compra y venta tiene como dos momentos, ¿verdad? El dar y recibir, decíamos. El comprador da el dinero al vendedor
Y luego el comprador recibe la mercancía, ¿no? Entonces van apareciendo nuevas contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el vendedor lo que quiere es vender, ¿verdad? Y el otro lo que quiere es comprar. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Tienen alguna otra duda de lo que hemos visto? Porque estamos haciendo una especie de reprise, pero quiero que se vaya entendiendo que vamos en el camino para llegar al punto, bueno, ¿y quién detona la decisión de compra? ¿Quién detona esa decisión? Esa decisión es crucial, jóvenes. Los productores y los comerciantes, para ellos es crucial. ¿Qué es lo que detona la decisión de la compra? Es decir, ¿cómo surge la decisión de la compra? Y cuando se descubre cómo surge la decisión de la compra, surge otra pregunta. ¿Cómo favorecer su aparición? Fíjense, nos vamos acercando entonces al instrumento estético. Son dos preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo surge la decisión de compra? Es primera pregunta fundamental. Segunda pregunta, ¿cómo favorecer su aparición? Son preguntas que se hace el productor y el comerciante y que luego lo retoma la agencia de publicidad y construye su mensaje publicitario. Porque la decisión de compra no está en el momento en que aparece una necesidad y la persona dice, bueno, voy a comprar un carro, por ejemplo. No, hasta ahí no hemos llegado a la decisión, jóvenes. A eso no se le puede llamar decisión. Hasta ahí lo que se ha llegado es a identificar una necesidad y a identificar la mercancía que se necesita para resolver esa necesidad. Ahí se ha llegado. Pueden pasar días, meses, dependiendo de qué se va a comprar, ¿verdad? Para comprarlo. Pero luego, en el mercado, encontramos una variedad de productos de esa misma naturaleza, de esa misma especie. Por ejemplo, carros. Encontramos la oferta de, bueno, no oferta, encontramos carros de distintas marcas, de distintos modelos, de distintos precios, ya sea nuevos o usados. Entonces, lo primero que aparece es la identificación de la necesidad y la identificación de la mercancía que hay que adquirir. Todavía no es decisión de compra. La decisión de la compra es cuando la persona, después de haber visto carros, de haber visto modelos, de haber visto precios, determina que va a comprar un carro determinado, de un modelo determinado, de un precio determinado. Ese momento que entra a la agencia, por ejemplo, que entra a la agencia y hace el trato de comprarlo, eso es el momento de la decisión de compra. ¿Verdad? ¿Y por qué razón? Entonces, ese es el momento. Ahora, ¿cómo favorecerlo? Porque son dos preguntas, acuérdense. ¿Cómo surge la decisión de compra? ¿Y cómo favorecer la decisión de la compra? Entonces, ahí habíamos hecho una reflexión, si se acuerdan ustedes. Si es el valor de uso, uno puede decir, la decisión de compra es el valor de uso. Porque el valor de uso es el que satisface la necesidad y es el que le es útil para resolver la necesidad. Entonces uno puede decir, la decisión de compra surge con el valor de uso. Pero sucede que el valor de uso solo se adquiere después del valor de cambio. Acuerden, por eso es que es importante dar esta historia, ¿verdad? Después que compra, hace el uso. No hay de otra manera. Después que compra, hace el uso.
En algunos productos, ojo lo que voy a decir, en algunos productos, sobre todo esos que pueden saborear, ¿ah? Comer, en los supermercados suelen poner personal para que le esté dando pruebas al consumidor, tratando de resolver ese problema. Le da pruebas. Pero incluso dando esas pruebas, no se garantiza que a la hora de comprar, por lo menos en el futuro, sea la misma mercancía. Pero fíjense, el acto de dar pruebas es precisamente para eso. Porque no es el valor de uso el que determina la decisión de la compra. Y se ven obligados a dar pruebas para decirle, mire, este es el valor de uso, pruébelo y le va a gustar. En algunos momentos del cerebro actúa por sugestión. Y por sugestión puede caer en la trampa y comprar el producto, por sugestión. Pero la conducta básica es que no les van a estar dando pruebas. Es decir, usted quiere un carro, bueno, no se va a llevar el carro primero ¿verdad? Y después lo compra. Vaya, úselo una semana y después lo usa. Después lo compra. No. Entonces no es, cuando hablamos de la decisión de compra y cómo favorecer la decisión de compra, no es a partir, decíamos, del valor de uso. ¿Por qué? Porque hay otra contradicción. Y esa contradicción es que solo se puede utilizar el producto o la mercancía después de la compra. Si solo lo puedo usar después de la compra, no puede ser que el valor de uso haya detonado la decisión de compra. ¿Verdad? Esto quiere decir, decíamos, que la realización de la compra no es en sí por el valor de uso, jóvenes, menos por el valor de cambio, sino por algo que, ojo con esta parte, que es la parte como fuerte, casi mágica, que es la promesa del valor de uso. ¿Se acuerdan bien de eso? Es la promesa del valor de uso. Ese es el que desencadena la compra. Ese es el que hace que la compra se realice. La promesa del valor de uso. No es el valor de uso, es la promesa. ¿Verdad? Y esta promesa, decíamos, precisamente para que la pueda percibir el individuo, está en el exterior de la mercancía. En la superficie de la mercancía. Para que lo pueda ver. Está en lo que se llama la apariencia. Todos estos términos, todos estos conceptos, manejémoslos. Porque es la apariencia. Quiere decir que la apariencia es la que vende. La apariencia. Son lo que llamamos, con otras palabras, los aspectos fenoménicos. No necesariamente la esencial, los aspectos fenoménicos. Son esas propiedades que están en la superficie, decíamos. Por lo tanto, si están en la superficie, podemos tocarlos, podemos olerlos, ¿verdad? Podemos verlos, ¿no? Es decir, podemos hacer que nos impresione los nombres de las marcas, porque la marca tiene también ese papel, ¿verdad? De impresionar. La marca, en un momento dado, se trata de, por medio de la superficie, tratar de proyectar calidad, cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto junto, decíamos, promete. Lo que hace es una promesa al comprador. Promesa del valor de uso. Entonces, como es una promesa, habría que trabajarlo desde que se produce la mercancía. La promesa del valor de uso. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si sobre eso hay alguna duda. Quiero escucharlo, jóvenes.
Porque hemos llegado al punto de que es la promesa del valor de uso la que desencadena la compra, la acción de la compra. Cuando usted va a comprar, lo que ve es la promesa, ¿verdad? Ve un carro, ve los elementos que le prometen eso, porque usted no ha manejado el carro, no lo ha comprado, lo va a usar cuando lo compre, pero hay una promesa que está en la superficie, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de promesa de valor de uso, vamos a hacer una diferenciación entre dos tipos de promesa. Uno es la promesa objetiva del valor de uso. Fíjate, promesa objetiva del valor de uso. Y otro es la promesa subjetiva del valor de uso. Quiere decir que hay elementos objetivos y subjetivos en la promesa del valor de uso. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? La promesa objetiva debe de indicar los datos sensibles que el objeto o la mercancía emite y en cuya forma el valor de uso aparece frente al consumidor. Fíjese, el valor de uso aparece, pero como promesa. Y en este caso estamos hablando de la promesa objetiva. ¿No? Indica, repito, los datos sensibles que el objeto o la mercancía emite y es a partir de ahí que aparece la forma del valor de uso frente al consumidor. Las partes sensibles, la parte objetiva, pero que presenta las partes sensibles. ¿Cuáles pueden ser esas partes sensibles? Alguno de ustedes me podría reflexionar a partir de una mercancía cuáles son esas partes sensibles que el objeto emite. ¿Alguno de ustedes podría decir algo con respecto a un producto donde hay una promesa de valor de uso, promesa objetiva, ¿no? Y que esa promesa objetiva precisamente es objetiva porque indica datos sensibles? Sí, Marilyn. Por ejemplo, no sé si entraría con las camisas. Cuando tocamos la tela y sentimos si es una tela de buena calidad o se siente frágil o algo así. ¿Cómo no? Correcto. Correcto. Emite un dato sensible, ¿verdad? La textura, por ejemplo, la frescura, el diseño, el color, el estilo. Fíjate, he mencionado como 4 o 5 categorías estéticas. Y eso hace que le prometa, ¿verdad? Antes de usar lo que le prometa el valor de uso. Y cualquier mercancía pasa eso, ¿verdad? Estamos hablando. Vamos a ver, perdón, que me había quedado aquí un poco con el micrófono apagado. Decía que precisamente lo que dice la compañera, ¿verdad? Son las partes sensibles. Esa parte, ¿verdad? Vamos y vemos una prenda de vestir y ¿qué es lo que vemos? ¿Qué tocamos? Porque ahí entran todos los sentidos que vemos, incluso cómo huele. Porque en algunas prendas sentimos el olor, ¿verdad? O se le aplica cierto olor para atraer también, que también es un manejo de la parte sensible del ser humano. Entonces, vemos textura, vemos color, vemos diseño, vemos todos los elementos posibles que podemos percibir por nuestros sentidos.
Y eso que percibimos nos da la promesa del valor de uso. ¿Verdad? Esto sucede con cualquier mercancía. La compañera puso el ejemplo de una prenda de vestir. Pero lo mismo pasa si vamos a ver un carro. Si vamos a comprar una herramienta, ¿verdad? Si vamos al restaurante, o cómo elegimos ir a un restaurante, ¿verdad? Porque cómo elegimos ir a comer una pizza. Pero quiero decir algo más. Estas promesas objetivas, lo que manda es, lo que indica son estos datos sensibles, pero se puede manipular, engañar, porque esos datos sensibles pueden ser que no existan en la mercancía. Por ejemplo, un ejemplo que ya lo he señalado anteriormente, en las frituras, ¿verdad? En los Kellogg's, ¿verdad? Hay un envase ahí por medio del envase, ¿verdad? Hay un envase que da una promesa de valor de uso. Una promesa que le dice, por ejemplo, que viene una buena cantidad de ese producto. Pero sabemos que si se abre la bolsa está inflada, ¿verdad? Y es poco material lo que trae, ya sea de cualquier fritura o de cualquier marca de Kellogg. Pero ha funcionado, la promesa objetiva ha funcionado, porque le manda datos sensibles que supuestamente tiene el objeto o la mercancía, que emite la mercancía, y que se supone que eso va a representar el valor de uso frente al consumidor. Entonces, vemos, o sea, a partir de esa promesa que trabaja dependiendo de la mercancía, ¿verdad? Puede ser color, textura, olor, tamaño, forma, diseño, etcétera. Eso es lo que se va a trabajar. Eso es en cuanto a la promesa objetiva del valor de uso. Pero también hemos señalado la existencia de la promesa subjetiva del valor de uso. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la promesa subjetiva? Es que la promesa subjetiva debe señalar la actividad del sujeto, porque cuando hablamos de la parte subjetiva estamos hablando del sujeto, es decir, del consumidor, del individuo. Y decíamos, la promesa subjetiva debe señalar la actividad del sujeto, el cual o la cual espera, con base a los datos sensibles objetivos, un valor de uso del objeto en cuestión. Hay un contraste en esa parte, ¿verdad? Porque es lo que espera. Esa subjetividad está en lo que espera. La actividad del sujeto, decíamos, el cual espera, esa es clave eso, lo que espera. Pero lo espera en función o con relación a los datos sensibles objetivos. Hay una relación entonces entre la promesa objetiva y la promesa subjetiva del valor de uso. Está íntimamente relacionado. Es decir, que la actividad del sujeto en la promesa subjetiva es una actividad mental que se produce a partir de los datos sensibles de la promesa objetiva. Fíjense, pero es ya la valoración del sujeto para encontrar el valor de uso del objeto. Hay una relación. Está por un lado, ¿verdad?, la promesa objetiva del valor de uso que está en la mercancía, pero hay una reacción del sujeto, ¿verdad?, de la promesa, y debe de coincidir en ello. Entonces, la promesa subjetiva puede llevar al rechazo del comprador si no coincide la promesa subjetiva con la valoración subjetiva de esa promesa objetiva. Es decir, puede haber un rechazo. Puede haberlo. ¿Por qué? Porque contrasta la promesa objetiva
con lo que espera el sujeto en la promesa subjetiva. Es el ejemplo que les ponía. Van a comer hamburguesas. Una hamburguesa que aparece en la fotografía enorme y cargada de carne, de queso y con más cosas ahí. Con un precio determinado. Va y sucede que la hamburguesa que le dan es más pequeña. No lleva todo lo que dice que lleva. Entonces hay un contraste entre la promesa del valor de uso, ¿verdad?, objetiva, con la promesa del valor de uso subjetiva, porque el sujeto espera en función de lo que me promete objetivamente, espera subjetivamente. Entonces hay un contraste. Por lo tanto, decíamos, puede haber un rechazo. Ver un rechazo. Pero también aquí tiene que haber una actitud crítica, jóvenes. No es automático el rechazo. Si la persona es un consumidor o una consumidora que ha cultivado el aspecto crítico, ¿verdad?, entonces va a rechazarlo, pero hay una cantidad de consumidores que no tienen la reacción crítica. No tienen la reacción crítica, entonces pasa por alto esto. Bueno, ejemplo de esto es, por ejemplo, alguien busca comprar una herramienta, ¿verdad? Y esta herramienta promete objetivamente, pero luego se da cuenta de que no es la marca que se busca, ¿verdad? Y con ese dato, la promesa subjetiva no coincide con la promesa objetiva de la mercancía, que es que la marca como tal también juega un papel importante en la promesa del valor de uso. La marca. Entonces hay personas que se van por la marca, pero es decir, no tienen el contacto directo con el producto porque no lo han comprado. Pero la marca, entre otros factores, es una especie de atributo que funciona también como promesa de valor de uso. La marca como tal, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé si hay alguna duda para pasar a otro punto sobre este tema. Promesa. Sí, Gerardo. Yo solo como para estar más seguro, en el caso de, por ejemplo, una crema que antiarrugas, podríamos decir, promete que quitará las arrugas, ¿verdad?, a la persona que la use, pero bueno, esa sería una promesa objetiva, ¿no? Pero cuando el comprador la usa y se da cuenta de que no quita las arrugas como lo dice, entonces ahí es donde se da la promesa subjetiva. Vamos a ver, vamos a aclarar algo. La promesa objetiva y la promesa subjetiva están en una relación íntima, ¿verdad? Porque la promesa objetiva, como tal, como promesa, todavía no se ha hecho la compra. Es lo que me permite hacer la compra, ¿verdad? Pero también hay una relación subjetiva como promesa, y es que debe de coincidir con esa percepción del sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado, el ejemplo que les ponía, en un ejemplo, voy a buscar una herramienta, ¿verdad? Pero veo la herramienta, ¿no? Y parece una herramienta bien fabricada, pero me doy cuenta que no es la marca que yo quiero. Entonces ahí hay un contraste porque la parte subjetiva, la promesa subjetiva, en este caso particular, pesa mucho un elemento de promesa que es la marca, porque la marca promete. La marca juega un papel de prometer. Por eso es que las marcas que se han posicionado en el mercado han llegado a un punto que el consumidor consume por la marca. Ya no se fija tanto en el producto. Es la marca y está satisfecha con la marca.
Podemos verlo, por ejemplo, en marca de ropa. Marca de ropa es marca. Y lo importante es la marca. Ya detalles del producto quedan en un segundo plano. Entonces hay una subjetividad, una parte de la promesa subjetiva, en el ejemplo que he señalado, que está relacionado con la marca. Pero como promesa del valor de uso, están en el momento previo a la compra. Pero lo que dice Gerardo tiene razón también. Porque cuando ya se compra, ¿verdad? Cuando ya se compra, entonces se puede, y cuando se compra y se usa, entonces se puede comparar, digamos, contrastar la promesa objetiva del valor de uso con si realmente el valor de uso como tal llena esos requisitos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y ahí entra también la parte subjetiva. Imagínense cuando vamos a comer algo. Entra la parte subjetiva también. Por ejemplo, ¿nos gustó o no nos gustó? El sabor, ¿nos gustó o no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces pasemos a ver brevemente cómo funciona la promesa objetiva del valor de uso, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto ya? Esta promesa, como decíamos, objetiva del valor de uso, y lo que encontramos es que la estética de la mercancía, fíjense, la portadora de la promesa objetiva del valor de uso es la estética. A ese punto es donde vamos a ir llegando. Fíjense. De nuevo, para comprender cómo funciona la promesa objetiva del valor de uso, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar es que es la estética de la mercancía. Es la estética de la mercancía la portadora de la promesa objetiva del valor de uso. Es la estética. Por lo tanto, el que produce una mercancía no solo está pensando en las propiedades materiales del producto. Imagínense un jabón, por ejemplo. ¿Cuál es la función de un jabón? Que lave, que quite la suciedad. Un jabón en general. Si es un jabón de baño, bueno, tiene que tener ciertas características para que sea diferente el jabón para lavar ropa, ¿verdad? Porque la piel es mucho más delicada que un pedazo que una pieza de lana o de algodón. Entonces lleva otras propiedades, pero en el fondo es un jabón que sirve para limpiar suciedad, ¿verdad? Bueno, sí, pero ya no basta eso. Porque acuérdense que van a salir al mercado a competir con otras marcas, a diferenciarse de otras marcas y atraer la atención, ¿no? y hacer que a partir de los elementos estéticos se detone la decisión de compra. ¿Por qué? Porque es en el elemento estético donde va a estar la promesa del valor de uso. Por ejemplo, algo que ya habíamos señalado anteriormente, en las harinas. En las harinas. Una harina de trigo, de arroz, de maíz. La promesa, que es lo que detona la promesa del valor de uso, que es el que detona la decisión de compra, se va a trabajar a partir de un elemento estético, de uno o varios elementos estéticos. En el caso de las harinas ya hemos hablado de eso, ¿verdad? O del azúcar, es la blancura. Se cree que entre más blanco es, porque lo blanco es un elemento que agrada al ser humano.
Lo blanco agrada al ser humano. Y hablando de estas mercancías para el consumo, se ha llegado a concebir en la cabeza de los consumidores, en la mayoría de los consumidores, que la mejor harina es la harina blanca. Entre más blanca es mejor. O el azúcar, entre más blanca es mejor. Entonces, es la promesa, eso es lo que le promete ser mejor. Pueden ser, ya dije, varios elementos. Entonces quiere decir que el productor, porque ahí comienza el aparecimiento de la parte estética, el productor, la productora, se va a quebrar la cabeza para destacar elementos estéticos. ¿Cómo hacer? ¿Qué elementos estéticos se van a poner en un carro para hacer la promesa del valor de uso? Pueden ser promesas diversas, ¿verdad? Que pueden ver desde la potencia del motor, la comodidad para viajar, ¿verdad? El estilo del vehículo, el color del vehículo, etc. Y se van a trabajar esos elementos que posteriormente, repito, si se van a meter en un envase, los productos que se van a meter en envase, el envase tiene que también portar la promesa del valor de uso. Y luego viene la publicidad, que se va a centrar, a utilizar para la construcción de su mensaje la promesa del valor de uso. O sea, imagínense, aparece en la mercancía, en el producto como tal, aparece en el embalaje, en el envase, ¿verdad? En las etiquetas que se ponen, y luego vuelve a aparecer en el mensaje publicitario. No sé si hasta hoy nos vamos llevando la pista, ¿verdad? Si no hay dudas por ahí. Si hay dudas, me gustaría escucharlo. ¿O qué opinión tienen al respecto ustedes? Preguntas entonces, quiero escucharlos. Ajá, entonces, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Les parece esto interesante? ¿Les sirve? Porque también hay que hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto? Es para entender el fenómeno, ¿no? Para saber el poder de la publicidad. Que pasa inadvertido, ya lo dije, todos estos recursos pasan inadvertidos para el consumidor de las campañas publicitarias, por ejemplo. Lo que puede percibir un consumidor o consumidora puede ser lo bonito del anuncio, lo agradable del anuncio, de los actores y actrices que aparecen en los anuncios, de los eslogans, más sí, pero está trabajando la superficialidad. Por eso hay que ver todos los posibles recursos utilizados en búsqueda de convertirnos en consumidores. Entonces, decíamos, no hay pregunta, yo esperaría de que se comprenda esto y que además lo puedan aplicar en su diario vivir, ¿verdad? Porque de eso es lo que se trata. Es la estética de la mercancía, ahí aparece la estética. El elemento que atrae la parte sensible del ser humano. De nuevo, volvamos a la definición de estética que estamos utilizando. Lo sensible de la cosa, que hace presente, digamos, su sentido. Cuando hablo de sentido, fíjense, estamos entrando en la subjetividad del ser humano, porque no hay un solo sentido. Cada ser humano va desarrollando sus sentidos, es decir, su significado. Y puede ser que en esa construcción subjetiva tampoco coincidimos todos. Por eso es que a la hora de ir a escoger una prenda de vestir, ¿no?
alguien compra una prenda y otra persona puede decir que fea esa ropa que lleva. Pero la que la lleva lo ve bien. Le agrada. ¿Mm? Porque es subjetivo. Es la subjetividad. ¿Le agradó? ¿Verdad? Aunque otra persona diga no, yo no. Y por eso es que cuando ustedes van al mercado, van a ver una diversidad de estilos, diversidad de colores, diversidad de materias primas utilizadas estoy hablando de prendas de vestir. Porque va para un mundo de seres humanos con una subjetividad donde hay variación en esa subjetividad. ¿Verdad? Y de pronto las personas salen comprando cosas que otro puede decir, no, qué feo es. Y no a la hora de ir a buscar una prenda y comprarla, fíjense cuánto tiempo se tardan, jóvenes. Por esa misma subjetividad. No llegan y compran el primero que agarran, el primer pantalón, la primera blusa, el primer par de zapatos. No. Hacen una revisión. Hacen una especie de tour, ¿verdad? Un tours. Van a varios almacenes, revisan el material, los estilos, ven precios. Es la subjetividad andando. Es decir, no le pareció esto, sí, pero le va a parecer otra cosa. Entonces, cuando decimos lo sensible de la cosa, esa sensibilidad se construye en la mercancía. Lo sensible de la cosa se construye en la mercancía. Esa es la promesa objetiva del valor de uso. Está construida en la mercancía. Y luego se construye en el embalaje, en el envase, y luego se construye en el mensaje publicitario. Y entra a un mercado, ¿verdad? Donde eso sensible de la cosa hace presente sentidos diferentes. Ahí entramos en la subjetividad. El sentido, la significación que el consumidor tiene. Y puede favorecer a partir de esa relación entre la promesa objetiva y la promesa subjetiva, puede favorecer una marca determinada, un estilo determinado de esas mercancías que están en el mercado. No sé si esta parte la estamos comprendiendo, jóvenes. Si no, hagan la pregunta, ya les dije, no se pueden quedar con dudas. La duda es una especie de pecado capital. Bueno, no hay preguntas. Entonces, como nos estamos basando en la estética de la mercancía, como portadora de la promesa, es la estética de la mercancía, la portadora de la promesa objetiva del valor de uso. Por eso quiero que diferencien entre la promesa objetiva y subjetiva. Entonces es a partir de esto que el comprador espera subjetivamente un valor de uso de la mercancía que va a comprar. Fíjense este momento. Lo voy a repetir. Decíamos, basándonos en la estética de la mercancía como la portadora de la promesa objetiva del valor de uso, es que el comprador espera subjetivamente un valor de uso de la mercancía que va a comprar. Hay una relación ahí entonces. Entonces, podríamos como formular, digamos, una especie de ley fundamental de la estética de la mercancía en los siguientes términos. Entonces vamos a ponerlo como una ley, ¿verdad? Si decimos que es ley es porque es posible que la podamos comprobar en cualquier ámbito del mecanismo que se da en el mercado de compra-venta y de detonación de ese momento, de esa decisión de compra. ¿Cómo podemos formular esta ley?
podemos decir que la estética de la mercancía, cuyo contenido es la promesa del valor de uso, efectúa el intercambio o compra desde la posición del valor de uso. Voy a repetirlo. La estética de la mercancía, cuyo contenido es la promesa del valor de uso. ¿Ven esta parte? De nuevo, vayamos a los ejemplos que hemos visto. La harina. La estética es la que va a decir, miren, vamos a trabajar el color blanco porque es el que atrae al comprador, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer una crítica a esto, por cierto. Es el color blanco. La estética de la mercancía, el contenido es la promesa, porque a partir del color blanco le promete un valor de uso. Entonces, de nuevo, veamos cómo formulamos la ley. La estética de la mercancía, cuyo contenido es la promesa del valor de uso, efectúa el intercambio o compra desde la posición del valor de uso. Bueno, ahí les queda para que trabajen esa especie de ley, ¿verdad? A la que vamos llegando. Viéndolo en otras palabras, podríamos decir que es la estética de la mercancía el que da el momento desencadenante inmediato de todo acto de intercambio o de compra de mercancía. Es decir, la valoración estética es la que nos lleva a eso. Y acuérdense que cuando hacemos valoración estética, estamos hablando de esa sensibilidad de la cosa, ¿no?, que nos da un sentido. Pero en todo caso es una valoración estética. Si decimos sobre una herramienta, esta herramienta se ve sólida o se siente sólida, y estamos haciendo una valoración estética, ¿verdad? No basta con decir qué bonita es, ¿verdad? Porque algunos creen que la parte estética tiene que ver solo con la valoración de lo bello. Hablar de bello y feo, ¿verdad? No, esas son dos categorías de valoración estética, ¿verdad? Pero en general hacemos valoración estética siempre y cuando lo sensible de la cosa, ¿no?, nos despierta un sentido, una significación. Ahí estamos haciendo una valoración estética. Entonces decíamos, es la estética de la mercancía el que da ese momento desencadenante. Pero había que recordar que la estética de la mercancía, presentada como promesa, ¿no?, porque promete, es la que desencadena la decisión de la compra. En todo intercambio, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas, porque vamos a pasar a a ver otra característica del valor de uso. No hay dudas. Bueno, yo les voy a recomendar, lean, revisen el material, saquen anotaciones, vean la lógica que se va desarrollando, vean la relación que se va desarrollando, ¿verdad? Saquen las categorías por separado y hay que estudiar cada categoría para luego tratar de interpretar el texto a partir de estas categorías. Veamos otra característica entonces. Y es que existe también una promesa. Estamos hablando de la promesa del valor de uso, fíjense. Existe también una promesa cualitativa y otra cuantitativa del valor de uso. Fíjense, es otra valoración que estamos haciendo. La cuantitativa y la cualitativa. Antes habíamos hablado de la objetiva y la subjetiva. Hoy vamos a hablar de la promesa del valor de uso cualitativa y cuantitativa que aparece también. En otras palabras, podríamos decir que la promesa se presenta en forma cualitativa
y o cuantitativa. Veamos cómo lo explicamos esto. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere cada una de ellas? Y partamos de ejemplos. Veamos ejemplos. La promesa cualitativa del valor de uso se expresa cuando la producción peculiar o propia de una superficie contradice a su proceso real de producción y que debe encubrir esa ruptura en el modo de producción. Bueno, vamos a ver de nuevo, porque esta parte parece que nos puede complicar, ¿verdad? Vamos a hablar de la promesa cualitativa primero. Y decimos de nuevo, la promesa cualitativa del valor de uso se expresa cuando la producción peculiar o particular de una superficie, estamos hablando del objeto, de una superficie del objeto de la mercancía, contradice a su promesa real de producción y que debe encubrir esa ruptura en el modo de producción. Esta es una tarea precisa para lo que también vamos a llamar la abstracción estética de la mercancía, que se da en la mercancía capitalista y que es además una mercancía de masas, es masificado, es para la masificación. Entonces, repito, esta tarea va a precisar, decíamos, de la abstracción estética de las mercancías capitalistas y de masas, al otorgarle a la mercancía una forma de pseudo-concreción, otra categoría que habría que trabajar, pseudo-concreción, pseudo-concreto, pseudo-real, más o menos estamos en lo mismo, ¿verdad? Es algo que no lo es del todo, ¿verdad? Sino que es pseudo creado. Le llamamos pseudo concreción, que llega incluso a rozar los límites de la falsificación de la mercancía. Y constantemente está haciendo esta dinámica, ¿no? Falsifica la mercancía. Fíjense, entonces estamos ya en un punto donde estamos hablando de un ejemplo donde esta promesa del valor de uso, ¿verdad? Que es pseudo concreta, llega a falsificar la mercancía, a falsificar esa promesa del valor de uso. En otras palabras, es una forma de oposición entre la presentación del valor de uso y el cuerpo real de la mercancía. Fíjense, hay una contradicción. ¿Cómo se presenta con su promesa del valor de uso objetiva y con el cuerpo real de la mercancía? Hay una contradicción, hay una ruptura ahí. Veamos algunos ejemplos. Un primer caso se da en la construcción de muebles. A lo largo de la historia viene un proceso de construcción de muebles. En el pasado, fíjense, era prácticamente un lujo, un mueble del pasado. Se buscaban las mejores maderas, los mejores ebanistas, carpinteros ebanistas, ¿verdad? Se trabajaba con delicadeza. Y esos muebles, además de ser hermosos, bellos, duraban una cantidad enorme. Pero eso se ha venido modificando a lo largo de la historia. De nuevo, en la búsqueda de la máxima ganancia, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo del primer caso que vamos a ver, que es la construcción de muebles, este proceso ha ido desde la configuración de la superficie de los muebles, donde se recubre una madera relativamente barata, con finas capas de madera más cara. Por ahí comenzó, o más fina. Por ahí comenzó este proceso de deterioro de la mercancía, pero que estéticamente hace una promesa del valor de uso.
Es decir, se encubre la madera, se empezó encubriendo la madera barata con finas capas de madera más fina. Pero no paró allí el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy se ha llegado ya no a encubrir con materia fina, sino a hacer una especie de enchapado, ¿no? Hasta el grado de poner hoy una especie de láminas plásticas. ¿Qué es lo que hacen hoy? Se imprimen hojas de un papel determinado, un papel fino, ¿verdad? Plastificado, recubiertas de materiales plásticos con reproducciones fotográficas de maderas finas, como el nogal, por ejemplo, de maderas preciosas, diseños bonitos, y se le pega el mueble. Bueno, eso es lo más común hoy, salvo que la persona tenga mucho dinero, ¿verdad? Y mande a hacer sus muebles, que escoja la materia prima, salvo. Pero estamos hablando de el producto industrial masificado, que va para toda la población. Vayan ustedes ahí a comprar a los establecimientos comerciales y ya se van a dar cuenta de eso. Entre muebles de madera real van a encontrar muebles con estos enchapados que estéticamente son hermosos. Atraen. ¿Por qué? Porque comenzando con la fotografía que se va a imprimir en estas láminas plásticas que se van a poner en la superficie de la madera que no es fina. Es más, fíjense, ya ni siquiera es madera. Se utiliza lo que se llama madera prensada, que es una especie de masa que se hace con madera, de maderas y desechos de maderas, no son de calidad, ¿verdad? Y luego se hacen las tablas, ¿verdad? Las tablas, y con eso se construyen muebles. Pero el encubrimiento, por eso decíamos, aparece la estética de la mercancía, la promesa aparece en la superficie, en el encubrimiento que se hace. Cuando apareció este fenómeno, se dio que, por lo menos en países como en Europa, la industria maderera hizo protestas en los tribunales. Lo llevaron a los tribunales, ¿no? Porque ya no estaban utilizando las materias primas finas, sino que estaban yendo por esta pseudoconcreción. A eso se le llama pseudoconcreción, pseudoconcreto. Porque en apariencia, y aquí de nuevo el concepto de la apariencia, ¿verdad? En apariencia, que es donde aparece la promesa del valor estético. En apariencia va a ver usted belleza, hermosura, agradable. Fíjense, son valoraciones estéticas. Entonces decíamos, no basta con las láminas que ponen en la madera, sino que también usan este otro recurso que es el de madera prensada. Esa madera prensada ustedes la conocen, saben que no dura, que rápido con la humedad no resiste la humedad, se descompone rápidamente. Sí, pero cuando lo compró vio una cosa bella, hermosa, bien construida. ¿No? Pues esta madera prensada, ya lo he señalado, se produce con desperdicios de maderas de menor calidad, ¿verdad? Hechos de eso que llamamos acerrín, pero que luego, como lo he señalado, se encubre con esas láminas plásticas, muy bien decoradas, simulando bellas maderas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pseudoconcreción, engaño, fraude. Eso es lo que vemos. Ese es parte ya va entrando como parte de la cultura en nuestro sistema capitalista.
Entonces, agreguémosle todo esto, los bellos diseños y colores que precisamente atraen los sentidos del comprador o de la compradora, pero que también ocultan la poca o mala calidad de la materia prima. En este caso estamos hablando de madera, ¿verdad? Ocultan eso. Y entonces el detonador, de nuevo, es la promesa del valor de uso, que está en la superficie, que en este caso es una pseudo concreción, ¿verdad? Porque es un fraude, oculta la realidad. ¿Cuál es la realidad? Materias primas de baja calidad, no son maderas reales, sino que son productos construidos con desechos de madera. Pero eso en la superficie no lo vemos, eso está adentro. Porque lo que vemos adentro es esa parte exterior, cubierta, ya dije, por láminas muy bien decoradas, ¿verdad? De bueno, con fotografías de excelentes madera fina. Y el comprador ahí ve la promesa del valor de uso. No solo ve que el estante le puede servir para poner sus libros, ¿verdad? Sino que ve la belleza del estante. No compra solo por la utilidad inmediata que es poner libros, sino que también lo compra porque es agradable, es bello. Va a estar en un lugar de la sala de mi casa y tiene que ser agradable. ¿Entienden? No es solo el uso para poner libros. Estoy poniendo el ejemplo de un librero, de un librero, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hasta hoy vamos cayendo en lo que estamos viendo. Es decir, tienen que ir teniendo conciencia entonces y tener cuidado, ¿verdad? De este recurso, ¿verdad? De cómo pasa inadvertido a la parte racional del consumidor, ¿verdad? Y se va sobre la parte externa, donde es fuerte el trabajo que se hace por medio de la estética. En este caso, para encubrir, porque no vaya a quedar la idea engañosa, ¿verdad? Que yo he dicho que la estética sirve para encubrir la realidad. No, por favor, no vayan a decir eso. Estoy poniendo casos concretos utilizados en la publicidad. Porque si nos vamos al arte, allí es otro análisis el que vamos a hacer de la valoración estética. Si nos vamos a la poesía, es otro análisis. Sí, pero no estamos hablando de poesía, aunque en la construcción de los anuncios publicitarios puede utilizarse, ¿verdad? La función poética de la lengua. Sí, pero no estamos hablando de poesía como tal, aunque pueden haber formaciones poéticas en la publicidad. Ojo, pero ahí estamos hablando de una utilización de esa característica de la poesía para una actividad que lo que busca es vender, que lo que busca es convertirlos en consumidores. No caer en la trampa tampoco, entonces. Bueno, preguntas, jóvenes, porque el tiempo ya casi se nos ha agotado. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones. Hagan contraste, participen. Porque no veo, los veo mudos y mudas. Yo siempre, bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, ¿verdad? Me gustaría trabajar con un kinder por esa enorme capacidad que tienen los niños y las niñas de preguntar, ¿verdad? Es increíble esa capacidad que tienen los niños y las niñas de preguntar.
Pero lastimosamente, miren, se quiebra esa capacidad humana, ¿verdad? Ese deseo humano de cuestionar la realidad. Bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, vamos a quedarnos aquí. Esto último que hemos visto es con relación a la promesa subjetiva del valor de uso, ¿verdad? Y que he puesto un ejemplo en el caso de los muebles, que es bien común verlo, ¿verdad? Pero además, esto les debe recordar, este ejemplo que les he puesto, les debe recordar que también cumple con el concepto de la industria del desechable. Acuérdense que eso ya lo vimos. La industria del desechable encaja con la industria del desechable. Porque la construcción de las mercancías es que la mercancía no dure. ¿No? Que no dure, porque si dura, eso quiebra el proceso productivo. Y no se lograría que las personas se convirtieran en consumidoras y consumidores de una manera agresiva, ¿verdad? Porque todos necesitamos consumir productos. Pero acuérdense que el sistema necesita que consuma más allá de la necesidad de consumir. ¿Verdad? Consuma más allá. Debe de comer más, beber más. ¿No? Querer un carro, bueno, todos queremos un carro, ¿verdad? Y querer un carro, pero después de ese carro queremos otro mejor, más con más propiedades, y después queremos 2 carros, ya no uno y no 2, y así va la lógica. Esa es la lógica que busca el sistema para que su parte productiva siempre esté en auge. Bueno, nos vamos a quedar acá. Tengan buen día. Mañana es día de asueto. Y nosotros afortunadamente nos vamos a reunir durante esta semana el próximo jueves. Por hoy les deseo un buen día. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Vámonos. Sí, Gerardo. Sí, con respecto, usted había dicho que el jueves iba a haber un parcial, entonces no sé si... No vamos a hacer parcial todavía. Perfecto. Lo vamos a hacer hasta la próxima semana. Ok, gracias. Vámonos, sí. Pasen buen día entonces. Gracias igual. Gracias. Adiós. Bueno, hasta luego. Gracias, Lee. Feliz día. Sí, feliz día también a ustedes.